Pues los conflictos de ayer, hermanos, decíamos, bueno, voy a tratar de seguir la hilación de los temas. Si el tiempo se me agota, hermanos, quizá en el primer tema, que si no lo completo, pues me paso a la segunda parte, con parte del primer tema y así, pues voy la llevando. Me interesa mucho, hermanos, que lo que vamos a ver, ayer decía, sean herramientas, que el conocimiento que aquí adquiramos, que vamos a adquirir, sean herramientas para que al terminar este taller, este seminario, usted regresa a su casa con herramientas en sus manos para poder trabajar mejor su matrimonio. Y el tema pues es los conflictos. Ayer decíamos, hermanos, que debemos primero poner los pies en la tierra. No es lo mismo problema, conflicto, a patología. Son cosas muy diferentes. El problema es cuando vamos caminando por la vida como matrimonios y de pronto surge una situación que me estorba o nos estorba, ¿verdad? Una situación económica, una situación de salud, una situación moral, una situación espiritual que nos pone en crisis, pero que no es precisamente un conflicto. Es un problema que tenemos que resolver. Y para resolver problemas hay que sacar recursos que tenemos. Y como siempre, acudir al Señor. Él es la clave de todo. Pero a veces son conflictos, es diferente. La diferencia es que en el conflicto hay una confrontación. No estamos de acuerdo tú y yo. Yo pienso una cosa, tú piensas otra y empieza ahí un debate. Entonces, ese es un conflicto. Pero los conflictos, hermanos, como los problemas, también son para crecer. Cristo nunca nos prometió una vida, hermanos, libre de conflictos. Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción por problemas y por conflictos. Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. No se puede aspirar a una vida sin ansiedad. En una ocasión, no recuerdo dónde era, el tema era viviendo sin ansiedad. Y se me puso difícil, ¿verdad? Porque pues vivir sin ansiedad es imposible. Pues nada más en la tumba, y después ya, pues nada más en la tumba no va a haber ansiedad. La ansiedad es algo que está presente todos los días de mi vida. Sin embargo, la clave está en cómo hacerle para que la ansiedad no me rebase y no me estorbe conmigo mismo y en mi relación con los demás y en mi relación con Dios. La ansiedad es algo que está inherente en la vida. La ansiedad de hecho es la que me mueve, es la que nos mueve. El día que usted no tenga ansiedad, pues es porque ya se murió. La clave está cómo manejo la ansiedad para que no me estorbe en mis relaciones conmigo mismo, con los demás y con Dios. Así es con las crisis. La clave, hermanos, no está en un matrimonio sin crisis. Eso es imposible. Las crisis siempre van a venir. Es más, la vida es una constante sucesión de periodos de paz más periodos de crisis o problemas. Los que ya tenemos tiempo de casados, hermanos, lo hemos confirmado, ¿verdad? Que parece que hay un momento donde vamos caminando en paz, tranquilidad, y de pronto surge un problema, una crisis. Y sacamos recursos, negociamos y resolvemos esa situación. Y decimos, ahora sí, por fin ya voy a descansar. No, pues descansamos un ratito y de pronto surge otra crisis u otro problema. Lo resolvemos, sacamos recursos, negociamos y decimos, ahora sí voy a estar en paz. Y nada, la paz dura un momentito y otra vez. Así es la vida, hermanos. La vida es una constante sucesión de momentos de crisis y momentos de paz. Como se manifiesta, hermanos, en el aparato que está llevando el movimiento del corazón. ¿Se acuerdan? ¿Se han fijado ustedes en el hospital? Cuando una persona está hospitalizada y le están checando el movimiento de su corazón, verán cómo se registra en una pantallita el movimiento del corazón. Es una rayita y un saltito, una rayita y un saltito. ¿Qué significa? Que hay vida. Así es la vida. Momento de paz, momento de crisis, momento de paz, momento de crisis. Y así le vamos a ir llevando. Lo importante, hermanos, no es que no haya crisis. Lo importante es la actitud que asumo ante la crisis. Y que la crisis es para crecer. Después de cada crisis, después de cada problema, voy a ser mejor. Porque de eso se trata. La vida es cíclica. Y después de cada ciclo, debo ir mejorando. La crisis que tuve ayer y que hoy estoy descansando un poco, me ayuda para que hoy yo sea mejor y prepararme para la siguiente crisis que va a venir. Decía, los que tenemos ya tiempo en el matrimonio, lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Viene la época escolar y crisis, ¿de dónde sacamos para la colegiatura, para comprar los uniformes, para comprar los cuadernos, todo? Y pasa la época escolar y decimos, ahora sí a descansar. No, pues ya ese fue el mes y viene la siguiente colegiatura. La pagamos y decimos, ahora sí a descansar. Nada, pues que chocamos.
Y pues a resolver el problema chocamos. Chocamos, ya resolvimos el problema, pagamos lo que teníamos que pagar, o me pagaron lo que me tenían que pagar, y decimos, ahora sí, vamos a estar en paz. Pues nada, que se le ocurre casarse a la hija. Y pues sacar recursos, ya se casó, y decimos, ahora sí, ya voy a descansar. No, pues que ya está embarazada, ya pasó el año, y otra, y así se la pasa a uno, hermanos. Y dice uno, ¿cuándo voy a descansar? Pues nunca, hermanos, nunca, porque así es la vida. Y lo importante es entender que la crisis es para crecer y para ser mejor. La crisis que hoy yo estoy pasando y la que usted ahorita está pasando, traiga a su mente la crisis que ahorita usted está pasando, la que sea, económica, moral, espiritual, la que usted esté pasando, tráigala a su mente. Grábese una cosa, esa crisis es para crecer. Va a pasar. Y cuando pase esa crisis, usted va a ser mejor. La crisis que en este momento yo estoy pasando, usted puede decir, ¿cuál crisis, hermano? ¿Cuál crisis, hermano? Maya no tiene crisis. Pues mírenlo, guapo, simpático. ¿Cuál crisis? No, hermanos, ustedes ni se imaginan la crisis que yo estoy pasando. Lo único que sé, hermanos, es que cuando pase la crisis que hoy tengo, yo voy a ser mejor. No sé en qué. A lo mejor mejor papá, a lo mejor mejor hermano, a lo mejor predicador, a lo mejor hijo, aunque mis papás ya hayan muerto, a lo mejor cristiano, no sé, pero en algo yo tengo que ser mejor. Entonces, hermanos, ¿qué es pues los conflictos? Pues los conflictos también son para crecer. Entonces, hermanos, la clave está no en que no tengamos conflictos. La clave está en qué actitud asumo ante un conflicto. La capacidad para negociar, la capacidad para ceder, la capacidad para aferrarme a Dios y la capacidad que voy a tener para que después de cada conflicto o cada problema pueda yo ser mejor. Y que sea como un escalafón, donde yo peldaño tras peldaño voy a ir escalando, hermanos, hasta alcanzar, si es posible, dice la palabra de Dios, la estatura de la plenitud de mi Señor Jesucristo. Cosa que nunca voy a alcanzar, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que provoca, hermanos? ¿Qué es lo que provoca que los conflictos se hagan crónicos? Y que entonces el conflicto o el problema, estamos en conflictos, no me ayuda a crecer. Ayer decíamos, tenemos que diferenciar, una cosa es problema, conflicto y patología, y ya hablamos precisamente de eso. Pero ahora el tema es, bueno, ¿cómo le hago o qué es lo que provoca que un conflicto no me ayuda a crecer? Que el conflicto se estanque en mi persona o en mi pareja, en mi matrimonio, y se hace añejo y no lo resolvemos, y ahí está apestando y ese conflicto, hermano, se pudre y no me deja crecer. O porque un conflicto supuestamente lo superamos, pero no lo superamos, ahí quedó una raíz de amargura. Y aunque ese conflicto, esa desaveniencia que hubo, supuestamente la superamos porque entre comillas hablamos, como que no hablamos y como que quedó ahí una pequeña raíz de amargura y te está echando a perder la vida y el matrimonio, como cuando vas con el dentista, ¿no? Y que te extrae una muela y que a lo mejor por alguna razón te quedó por ahí muy adentro algo, una raíz, un pedacito de hueso, algo te quedó y te está molestando y hasta se puede generar una infección, ¿verdad? O cuando usted va a su jardín y quiere podar y quiere limpiar de hierba mala y arranca todas las hierbas y de pronto vuelven a surgir porque quedó una pequeña raíz y vuelve a brotar el problema. ¿Qué es lo que provoca que a veces haya conflictos que se vuelvan recurrentes? Y me quedo como un carro que se atasca y que la llanta da vuelta. Y mientras más acelero, más vueltas da y más se estanca y más nos vamos a hundir. ¿Qué es lo que pasa atrás de un conflicto, hermanos? Cuando el conflicto no me está ayudando a crecer, sino que me está estancando. Hermanos, primer punto que vamos a ver. Los conflictos no se vuelven saludables, hermanos, cuando manifiestan que la estructura de mi familia y la estructura de mi matrimonio no es la estructura que Dios ha mandado. Muchas veces les hemos dicho, o se ha dicho, que el matrimonio y la familia son instituciones divinas. No las creó el hombre, son de Dios. Nacieron en la mente de Dios. Pero ¿sabía usted, hermano, que el matrimonio y la familia tienen una estructura? Y esta no la vamos a inventar, ya está hecha.
Y que si mi matrimonio lo estoy formando no en base a la estructura que Dios ya dio, entonces los conflictos van a ser recurrentes y no me van a servir para crecer. La trascendencia, hermanos, de que analicemos si mi matrimonio y mi familia se está conformando conforme a la estructura que Dios mandó. La estructura, hermanos, es básica. Hermanos, por ejemplo, una empresa. Una empresa, hermanos, para que una empresa pueda ser funcional, necesita respetar la estructura. Los miembros de esa empresa necesitan respetar la estructura. No me quiero desviar de eso, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es un ejemplo aquí muy sencillo. Por ejemplo, es una gráfica muy sencilla. Supongamos que esto es la representación gráfica de la estructura de una empresa, es un organigrama. Para que esa empresa pueda ser funcional, necesitan los miembros respetar el organigrama. Por ejemplo, allá a mero arriba tendríamos el gerente. Y el gerente tiene su rol y sus funciones. Y todos los demás tienen que respetar la función del gerente. Abajo, podemos decir, hay tres, llamémosle subgerentes. Uno es de ventas, otro de compras y otro de personal, por decir algo, ¿verdad? Entonces, cada subgerente respeta a los demás. Y adopta su rol y su función. Si ellos no respetan este organigrama, va a haber problemas. Imagínense que el de ventas se mete con el de personal. Y el de personal empieza a tomar decisiones del de ventas. Y dice, no, eso va a ser una locura. Y esa empresa no va a funcionar. Bajo de ellos hay supervisores. Cada quien tiene una función y un rol. Queremos que esa empresa prospere, sea funcional. Entonces el organigrama se debe de respetar. Pero como eso lo crea un hombre, el hombre decide qué organigrama va a llevar. Y mientras el organigrama se respete, la empresa funciona. Cuando alguien comienza a no respetar el organigrama, vienen los problemas. Y está en peligro la función de esa empresa. Hermanos, hasta, como decía Fox, hasta el changarrito de la esquina necesita una estructura. Hermanos, imagínense que alguien pone una tiendita en la esquina, una tiendita. Quizás hasta inconscientemente le da una estructura a su tiendita. Y él dice, mira, ¿sabes qué, mujer? Vamos a poner una tiendita. E inconscientemente esa estructura, yo voy a administrarla, punto. ¿Verdad? Yo me encargo de comprar y de llevar con la contabilidad de todo. Tú, mujer, te encargas de estar aquí al frente y vender y estar ahí en caja. Y vamos al nieto o al hijo más chiquillo para que venga aquí a ayudar a que él venda. Es una estructura muy elemental, pero esa estructura. Y aunque es muy elemental, se respeta. Queremos que ese changarrito se vaya a la deriva, no respeten esa estructura. Y la señora diga, no, ¿y por qué nomás tú? Y yo voy a mandar. Entonces empieza ahí el problema y ese pequeño changarrito se va al desastre. Entonces, aunque es muy elemental, hay una estructura. Y mientras la estructura se respete, vamos a funcionar. ¿Qué es lo que provoca, hermanos, que a veces los conflictos que hay en el matrimonio o en mi familia se vuelvan recurrentes y nos estanquemos y no nos ayuden a crecer? ¿Saben por qué? Porque no respetamos la estructura que la Biblia marca. ¿Sabe usted, hermano, que la familia tiene un organigrama? Y que si no sigo el organigrama, yo debo estructurar mi familia de acuerdo al organigrama que la Biblia me ordena. ¿Sabía usted que el matrimonio tiene una estructura? Y que si yo no respeto esa estructura, entonces mi matrimonio tarde o temprano no va a funcionar y va a haber problemas, va a haber mucho conflicto recurrente. Y no nos damos cuenta que es porque no estamos siguiendo la estructura que Dios está mandando. Al organigrama de la familia o el matrimonio se llama genograma. Cuando, incluso algunos médicos usan el genograma. Cuando un médico, por ejemplo, tiene que orientar a una familia porque en su familia se dio un caso de cáncer, el médico a veces usa el genograma y hace una investigación de toda la familia. A ver, dígame, de sus abuelos o sus bisabuelos, toda la información que usted tenga, cómo fueron sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás, sus tíos, sus primos, todo. Y se hace toda una estructura del genograma. Y de ahí se puede detectar qué tan presente está el cáncer en esa familia. El genograma te da una idea bien clara de cómo está tu familia.
¿Sabía usted, pues, hermano, que la Biblia me indica cuál es el genograma que mi familia y mi matrimonio debe sostener? Aquí hay algo muy importante. Lo que está pasando, hermanos, es que en el mundo, esto está hecho pedazos, hermanos. El mundo ha deshecho, ha pisoteado, ha vapuleado, ha borrado, ha tergiversado totalmente el genograma, o sea, la estructura que debe tener un matrimonio y una familia. Lo han deshecho, hermanos, y lo siguen deshaciendo. Otra vez, es como si a una empresa llega alguien y deshace todo el genograma y hace una revoltura. La empresa se va a ir al fracaso. En el mundo, hermanos, lo que estamos mirando es que el mundo, otra vez repito, ha deshecho, ha pisoteado la estructura interna que debe tener el matrimonio y la familia. Por eso estamos como estamos. Vamos a ver más adelante. Miren, nada más para que tengan una idea de lo que está pasando en el mundo. Muchas cosas de las que antes eran anormales, hoy son normales. Y la estructura está pisoteada. A mí me impresionó una ocasión, hermanos, cuando yo tenía mi consultorio, que en una ocasión llega una madre de familia. Yo, para tener pacientes o con quien trabajar, yo me iba a preescolares pequeños, donde yo sabía que no tenían psicólogos. Entonces yo iba, me presentaba y les ofrecía la clase para padres gratis, ¿verdad? Y decía, y mi paga, pues iba a ser que repartí mis tarjetitas, ¿verdad? Y ya el papá o la mamá que se interesara, era algo ya más personal, pues le daba mi tarjetita y lo esperaba en el consultorio. Ahí sí le cobraba, ¿verdad? Entonces, así yo me daba a conocer. Y por eso trabajé más con familias y con niños y con familias. Porque para trabajar con los niños tienes que trabajar con la familia, con la estructura. El hijo es un reflejo del problema de la familia. Se le llama paciente identificado. El niño es el supuesto paciente. Aquí se lo traigo, para mi hijo, está todo torcido. La que está torcida es la familia. Entonces tengo que trabajar con la familia para que el niño se corrija. Entonces no se puede trabajar con el niño y dejar a la familia así nada más. Entonces se trabaja con la estructura de la familia. Y a mí, para que vean cómo está el mundo, en una ocasión yo me quedé impresionado, hermanos, porque llega una mamá y me dice, señor, pues aquí le traigo a mi hijo para que me ayude. Dice, el problema está que me lo reportan mucho, porque es muy agresivo, se pelea mucho, le pega mucho a las niñas, preferentemente a las niñas, se pelea mucho con las niñas. Y quiero que me ayude para que ya no me pasen tanto reporte, ya estoy harta de este muchacho. Empieza a hablar de que me lo reportan porque se pelea mucho con las niñas. Y me dice, mire, cuando usted, porque la primera entrevista siempre era solo con los papás o con la mamá, sin el niño presente, para poder hablar de todo. Y me dice, mire, cuando usted lo vea, va a detectar que él trae otra cosa. Y le digo, ¿qué cosa? Dice, se va a dar cuenta que... Y estamos hablando de un niño de como 5 o 6 años, no recuerdo, 5 o 6 años. Dice, usted se va a dar cuenta que, no quiero usar la palabra que yo uso porque era una señora muy mal hablada. Dice, que está medio afeminado, mi hijo. Dice, pero a mí no me interesa si mi hijo se hace homosexual. No. Yo nomás lo que quiero es que ya no me llamen la atención porque se pelea con las niñas. Lo otro ni me lo mueva. Usted nomás ayúdeme a que ya no se pelee. Déjemelo así. A mí no me interesa si de grande es homosexual. Y me empezó a dar un montón de sinónimos de esa palabra. Y yo me dije, bueno, pues así está el mundo, hermanos. Lo que el mundo quiere es que la familia funcione, chueco derecho, pero que funcione. No me interesa si está toda desestructurada, si no guardo la estructura. ¿Cuál estructura? Con que funcione. ¿Sí me explico? Eso es todo. Por eso estamos como estamos. Tenemos que volver la vista a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo se estructura la familia. Y les voy a explicar brevemente cómo está este genograma. Así como está. Así está. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? La palabra de Dios nos dice, allá en Génesis, vamos a ver nuestras Biblias. Génesis 2:23. Vamos a abrir las Biblias. Vamos a empezar a ver cuál es la estructura que guarda el matrimonio. Y cuando esta estructura se rompe, hermanos, vienen los problemas, vienen conflictos recurrentes. Y otra vez, lo que al mundo le interesa es que funcione, nada más. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, dijo entonces, Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora
hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí estamos hablando de la primer pareja, de, entre comillas, el primer matrimonio. Y cuando Adán ve a Eva, era la primera vez que la miraba. Él exclama, yo me imagino emocionado, enamorado. La ve y dice, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Saben qué significa eso? Que Adán, cuando ve a Eva, no la miró como alguien ajeno. Lo que Adán está diciendo es, Eva, cuando te veo, me veo a mí. Te veo y siento algo bien raro. Porque te veo y como que veo una parte de mí cuando te veo. Eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Acuérdense cuando estaban enamorados. Cuando usted estaba enamorado, miraba a su novia y decía, suspiraba. Todavía, espero que todavía. La miraba y decía, es que, mi amor, te miro y siento que te conozco desde hace mucho tiempo y la acabas de conocer el mes pasado y tenés esa sensación. Es lo que sintió Adán. Te veo y me veo a mí, veo una parte de mí. Es real, hermanos. Y luego dice, vas a ser varona, porque yo soy varón. ¿Se dan cuenta? Yo varón y tú varona. Estamos iguales. Lo que vemos en Génesis es que antes del pecado, entre Adán y Eva no había casi ninguna diferencia en nada. Porque Eva, si vemos anteriormente, fue hecha como ayuda idónea. Cuando me puse a investigar ayuda idónea, hermanos, me quedé sorprendido de lo que implica, de la profundidad de ayuda idónea, y entendí lo que dijo Adán. Yo varón, tú varona. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda es una palabra muy interesante, hermanos. La palabra ayuda que se usa en Génesis 2:18, cuando dice, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda significa, y fíjese lo que significa. Significa apoyo, sostén, refugio, soporte. Todo eso implica ayuda. Adán no puede solo. Necesita un soporte. Soporte es cuando una losa se está coneando y le pones una columna para levantarla, porque no se va a caer. Dice Dios, Adán necesita un soporte que lo levante. Implica refugio. Adán necesita un refugio que lo proteja. Implica socorro, sostén. Y lo más interesante, hermanos, es que esa palabra que Génesis usa aquí para ayuda no se vuelve a repetir en la Biblia, más que solamente en algunos salmos. ¿Y saben para referirse a quién? ¿A quién creen? A Jehová. Cuando se presenta a Jehová como nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro soporte, nuestro refugio, es la misma palabra. Entonces imagínense lo que está haciendo Dios. Dios dice, no es bueno que este hombre esté solo. Le haré un soporte, un refugio, un sostén. Porque él no puede solo. Idóneo. Y descubrí, hermanos, ¿hasta cuándo lo fui descubriendo, hermanos? Que en la mayor parte de las traducciones dice, no existe la palabra. Bueno, la mayor parte de las traducciones traducen como ayuda idónea, pero que realmente no es la traducción correcta. Porque la palabra que ahí se usa es tan complicada que lo más que se encontró fue, pues ponle ahí idóneo. Pero esa palabra es tan profunda, hermanos, que es más, no se puede traducir. Y a lo más que los estudiosos de esas lenguas han llegado es que significa algo así como ayuda contraria. Ayuda contraria. Una contraposición. Pero ¿saben por qué? Porque es el complemento. Es como tú tienes, por ejemplo, tú tienes dos cables, pero tienes corriente negativa y corriente negativa. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá luz? No. Para que exista luz y movimiento tiene que ser cable positivo y cable
negativo. Cuando tú agarres cable positivo y agarres cable negativo, cuidado porque te va a dar la temblorina. Eso fue. Adán solo no funcionaba. Él era el polo, el polo negativo. Necesitamos su polo positivo y juntos son una sola carne. Y fíjense, hermanos, ayuda a que se contrapone. O sea, el opuesto que no porque esté en contra tuya, sino porque va a ser tu complemento para que funcione. Sin ella no funciona el hombre, hermanos. Así de importante es la mujer. ¿Sabe qué, hermano? Hay una diferencia básica, bueno, entre varias diferencias, entre el hombre y el primate. Nos parecemos. Algunos demasiado, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabe cuál es una de las diferencias? Que los primates tienen sus dedos todos planos y agarran así. Y sabe, según los biólogos, ¿saben qué es lo que nos hizo a nosotros desarrollarnos más? Que tenemos un dedo que se contrapone. Y este cambio tan sencillo, este dedo que se contrapone, llamamos el dedo ¿qué? Pulgar, dedo gordo entre comillas. Como el dedo gordo se contrapone, eso, hermanos, implicó una gran ventaja, hermanos. ¿Sí me explico? Porque cuando este dedo se contrapone, nos da una gran capacidad para desarrollo. Porque podemos prender. Y muchas cosas las hacemos porque este dedo se contrapone. Si el dedo gordo no se contrapone, muchas cosas nunca las podríamos hacer. Y no las aprenderíamos. Eva fue la que supone, no porque se pelee conmigo, sino porque es el complemento que viene a darle el polo que necesito para poder trabajar. Por eso, hermanos, cuando Adán ve a Eva, dice sorprendido: yo soy varón y ella es varona. Está al mismo nivel, con una pequeña diferencia, que él fue creado primero y que él tenía la primacía, pero es a la misma, con las mismas capacidades, con las mismas virtudes, con las mismas habilidades, con las mismas potencialidades que el hombre. Y Adán se queda sorprendido. Y es más, si le vemos el Génesis, antes de que aparezca el pecado, las instrucciones que Dios da son para los dos. ¿Qué van a hacer los dos? ¿Sojuzgar qué? Los dos. Y es más, en ese primer ámbito, en ese primer escenario, el hombre o la mujer no gobierna al hombre, ni el hombre a la mujer, sino que los dos, ¿a quién gobiernan? A la tierra. Pero entre ellos no se está marcando ninguna diferencia. La diferencia se marcó hasta que el pecado apareció. Así fue en el principio, hermanos. En el principio Dios dio una estructura. Y en esa estructura, si la vemos aquí, el hombre, en un genograma, el varón se presenta como un cuadrito. Por algo siempre cuadrados, ¿verdad? Pero cuadrados. Y la mujer redondita. Si el genograma está más o menos correcto, hermanos, entonces, entre el cuadro y el papá y mamá, deben estar casi al mismo tamaño. Quizá levemente, un poquito el tamaño más pequeñito, el de la mujer, levemente, porque el hombre es la cabeza, mujer ayuda idónea, porque él es varón y ella es varona. Ese fue el principio, hermanos. Así fue. Y según nos dice Efesios, vamos a ver, para completar rápidamente el genograma, según se nos dice acá en Efesios 5, del 21 en adelante, dice de la siguiente manera. También el apóstol Pablo, que escribe su carta a los Efesios, nos corrobora este organigrama, esta representación gráfica de lo que es la familia y el matrimonio. Dice Efesios 5, 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha en el error ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Mujeres, respeten a su esposo, así como la iglesia respeta a Cristo. Pero esposos van a amar a su esposa tanto como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué me está aquí representando el apóstol Pablo? Dos figuras en las cuales hay una armonía, donde nadie abusa de nadie. Y como muchas veces lo he dicho, yo no sé a quién Pablo se la dejó más difícil, si a los hombres o a las mujeres. Porque a las mujeres dijo: mujeres, respeten a su esposo. ¿Verdad, hermanas? ¿Amén, hermanas? Amén. Como que no se oyó algunas semanas y no dejaron que la otra se hablara para que se escuchara. Sí, hermanas, dice la palabra de Dios: hermanas, mujeres, respeten a su esposo, él es la cabeza. ¿Está difícil eso? No debe estar difícil. Si el hombre también pone la contraparte. Porque a nosotros los hombres, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? Maridos, amen a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Imagínense, yo digo que nos le puso más difícil a nosotros, hermanos. No sé, ¿verdad? No sé qué opinan las mujeres. Pero dice el apóstol Pablo, dice: tú vas a amar a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Y qué tanto ama Cristo a su iglesia? La cuida, la respeta, la protege. Y Cristo dio su vida por su esposa, que es la iglesia. Murió en la cruz. Así es que, hermanos, ¿amén? Amén. Ay, sí se oyó, hermanas, para que vean la calidad de hombres que tienen, hermanos. Entonces, aquí está, es eso, hermanos. El hombre del mundo no entiende eso. El hombre del mundo está envuelto en una lucha por el poder en el matrimonio. Y no entienden que matrimonio es esto, donde hay un hombre que vale porque es varón y la esposa que vale porque es varona. Donde el hombre no abusa de la esposa porque la ama tanto como Cristo ama a su iglesia y la cuida y la protege. Dice: ¿quién ha aborrecido jamás a su propio cuerpo? ¿Saben quién? Pues solamente un demente. Pues sí, hermanos, solamente una persona demente no ama su propio cuerpo. ¿O acaso qué pensarán ustedes, hermanos, si ustedes van por la calle y ven a un hombre allá en la banqueta o en una calle y ven a un hombre que se está pegando contra la pared? ¡Ah! Se está sangrando, ¡ah! Se está sangrando. ¿Qué dirían de ese hombre? ¿Está loco? Pues eso es un hombre que golpea a su esposa porque no ama su propio cuerpo. Entonces dice el apóstol Pablo, esto es el matrimonio. Y luego habla de los hijos. Hijos, obedezcan ¿a quién? A sus padres. Los hijos están aquí abajito. ¿Y obedecen a quién? A papá y a mamá. Honra a tu padre y honra a tu madre. ¿Y qué dice? Padres, corrijan a sus hijos. Esta es la estructura. No tengo mucho, nomás quiero que sepan, que vean esto, hermanos. La Biblia marca una estructura. Aquí habría mucho de qué hablar. Y habría mucho, hermanos, para que el mundo lo entienda. Cómo el mundo esta estructura la desconoce y la ha barrido, hermanos, la ha trapeado, la ha ninguneado. Nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. La Biblia marca una estructura para mi matrimonio y para mi familia. Los conflictos vienen, hermanos, cuando no respetamos esta estructura. Que el hombre ame a su esposa tanto como Cristo amó a su iglesia. Que la mujer respete a su esposo tanto como la iglesia respeta a Cristo. Nadie abusa de nadie. Nadie, hermanos, se hace el dominante. Hermanos, los hijos deben honrar al padre, pero los padres deben respetar también a los hijos. Por eso dice Pablo en otra de sus cartas, dice: no seas áspero. Está hablando de los hombres. No seas áspero con tu hijo. No se me adelante. No sea áspero, dice, con la esposa ni con los hijos. Y áspero, la palabra áspero, algunos traducen como amargo. No seas amargado con tus hijos. No seas rasposo.
No seas como una lija que no es capaz de ser cariñoso con tu esposa. En el primer siglo eso sería muy difícil que un hermano lo entendiera, por lo que vamos a ver más adelante. Pero hermanos, la palabra de Dios no se puede equivocar. La palabra de Dios nos alienta, nos induce a esto, hermanos. Entonces, resumiendo, a grandes rasgos, esta es la estructura que Dios manda de la familia y del matrimonio. Pablo no está inventando, no lo está sacando de la manga de la camisa. Pablo está simplemente reafirmando lo que era en el principio. En el principio así fue. Una observación: cualquier cambio, hermanos, cualquier cambio a esa estructura y las cosas ya no irán bien. Si algo cambia, hermanos, allá arriba, si en este genograma hay un cambio entre padre y madre, créalo, acá abajo en los hijos se va a reflejar automáticamente y acá va a haber mucho problema. Vamos a ver muy brevemente cómo pasa eso, ¿verdad? Cualquier cambio pues que se dé acá abajo, porque allá arriba lo permiten, va a haber una desestructuración total en la familia y en nuestro matrimonio. Entonces, la pregunta es, hermanos, los que estamos aquí, ¿a qué estamos aspirando? ¿Estamos aspirando a una estructura tal y como dice la palabra de Dios? ¿En mi matrimonio? En mi matrimonio yo soy el varón y mi esposa es la varona. Fíjense cómo esa palabra, los cristianos de la Iglesia de Cristo, tenemos mucho recelo a usarla. Preferimos usar la palabra señora. Y sería incorrecto usar la palabra señora. Lo correcto sería decir, es mi varona. Pero si decimos mi varona, no, pues ¿cómo qué pasó? Vamos, ay, no. Si yo lo voy al de Caxa, o sea, ¿cómo que mi varona? No. Pero es palabra de Dios, yo varón, ella es mi varona. Es decir, yo valgo, soy útil, tengo habilidades, tengo potencialidad, soy inteligente y mi esposa es varona, porque es útil, habilidades, inteligente, potencialidades, igual que yo. La diferencia es que el hombre es la cabeza y ella es la ayuda idónea. Y entre los dos vamos a gobernar nuestra casa. ¿Estamos estructurando de esta manera, hermanos, nuestro matrimonio? Hermanos, cualquier cambio, pues, va a ser un desastre. ¿Qué cambios, hermanos, puede haber? Ahora sí, número 3. Hombre dominante. Y miren la cara de la mujer sumisa. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Yo nomás ahí se lo puse. En las dos caras, mera coincidencia. Hombre dominante, mujer sumisa. Les pregunto, ¿ese fue el organigrama de Dios? No, en el principio no. En el Edén no fue así. Era varón, varona. Hombre dominante, mujer sumisa. ¿Saben qué va a pasar ahí? Acá abajo, en los hijos, va a haber mucho efecto. Muchísimo efecto. Pero lo importante, esta no es la estructura del matrimonio. Hombre dominante y mujer sumisa. Ayer hablábamos, hombre dominante, celoso, posesivo, que por cualquier cosa está ahí llamando, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Y por cualquier cosa, hermanos, surgen los celos. Hombre violento, que cree que su esposa es de su propiedad y debe hacer lo que yo digo porque aquí mando yo y mi esposa es sumisa. Esto no fue el plan de Dios, el original, no fue de ninguna manera. Vamos a ver más adelante que esto procede de la época patriarcal y lamentablemente muchos siguen en el patriarcado e ignoran que el patriarcado ya no era el plan de Dios en la familia, en el aspecto familiar. Era quizá en el aspecto religioso, pero no en el aspecto familiar. Hombres dominantes por celos, por violencia, por sus creencias, hermanos, donde la mujer es devaluada, pisoteada, humillada y no tiene ningún derecho. Ese no es el organigrama que Dios ordenó. Tampoco el siguiente, hermanos, sin agraviar. Mujer dominante y hombre muy sumiso. Tampoco eso no. Si ustedes supieran, hermanos, cómo afecta esos cambios allá arriba,
¿Cómo afecta a la familia? Por eso estamos, hermanos, créanlo, por eso hoy la sociedad está como está. Estamos, hermanos, en un caos que para qué les cuento, hermanos. Espantoso. Violencia, inseguridad, promiscuidad. Está espantoso por los cambios que hubo acá arriba en los 70s, en los 80s, en los 90s. Estamos cosechando hoy lo que se sembró en aquellas épocas. Hoy, hermanos, la ciudad que estamos viendo está abordada por problemas, pero dificilísimos. ¿Se dan cuenta cómo está aumentando la promiscuidad sexual? Está desbordado eso, hermanos. Se está dando cuenta cómo está desbordado la violencia. Promiscuidad, violencia. Los problemas infantiles, hermanos, están pero abundando. Yo no sé qué nos espera para el 2025 si así le seguimos. Porque los jovencitos que hoy tienen 10, 12 años, para entonces van a ser ya jovencitos, jóvenes medianos. Y la sociedad que nos van a heredar, que van a dejar a los demás, va a ser dificilísimo. Y estos cambios, ¿saben dónde comenzaron? Acá arriba. Hombres dominantes, mujeres muy sumisas. La respuesta fue, ahora mujeres dominantes. La mujer de hoy es una mujer empoderada, que se está vengando de lo que le hicieron a las generaciones pasadas. Y hoy tenemos mujeres dominantes y hombres muy sumisos. No, pobrecito hermano. Se llama benigno el hermano. Benigno, tranquilino, de la paz. No, y la hermana se llama Zoila, maléfica, de la guerra. No, pues imagínense. Benigno, tranquilino, contra Zoila, maléfica. No, pues ahí ¿qué va a pasar acá abajo, hermanos? Va a haber problemas espantosos acá abajo. Y todo, hermanos, porque acá el matrimonio no se está estructurando de la manera en la que Dios está pidiendo, hermanos. ¿En qué momento se alteró el plan divino? ¿En qué momento el varón dejó de ser el varón? Y la varona dejó de ser varona y se convirtió en Eva. Fíjense, hermanos, un cambio tan sencillo de palabras, todo lo que implica. ¿En qué momento esto se desvirtuó? La Biblia, hermanos, comienza la narración prácticamente en el patriarcado. Y el patriarcado no era otra cosa más que la gráfica anterior que vimos, la gráfica número 3. El patriarcado no era otra cosa más que un hombre dominante, súper empoderado, y una mujer súper sumisa. Es más que sumisa, era esclava. ¿Sabía usted que en el patriarcado la mujer era esclava? La esposa era una esclava. En el patriarcado, cuando el patriarca se casaba, era porque compraba a una mujer para que fuese su esposa. Si esa mujer que él compraba era hija legítima del patriarca, era libre, entre comillas, pero se podía casar con una esclava y estaba peor porque tenía dos problemas: era mujer y era esclava. Así es que en el patriarcado, hermanos, era una manifestación totalmente diferente. El patriarca, hermanos, era el señor, era el dominante, y la mujer era totalmente sumisa. El patriarca era el amo, el señor, el dueño. La esposa era la esclava, él la compró. ¿Sabía usted? Increíble, pero es la realidad. ¿Sabía usted que Abraham compró a Sara? ¿Que él pagó por ella? Estamos ante un patriarca que es de Dios. Y por lo que vemos en la Biblia, nunca la trató como su esclava, pero era su esclava. ¿Por qué creen que dice el apóstol Pedro que Sara, cómo llamaba a Abraham? Señor. Pero no señor como ahorita ustedes le pueden llamar señor a su esposo, porque ya lo ven grande. Es el señor. No, le llamaba señor porque literalmente Abraham la había comprado. Y literalmente era esclava de Abraham. Le tiene que llamar señor. No tenía de otra. Aunque Abraham nunca la trató como esclava, pero era su esclava. ¿Se acuerdan cuando Abraham dice, oye, mi hijo ya tiene 40 años, como que ya se puede casar, ¿no? A los 40. Entonces manda a su a su mayordomo, Eliezer, ¿se acuerdan? Lo manda, ¿y qué le dice? Ve por una mujer y toma mujer para mi hija y lleva la dote. O sea, mira, llévate dinero, cómprame una mujer para mi hijo. Y va y le compra una mujer. ¿A quién le compró?
a Rebeca. Y allá viene con la muchacha que compró. Y cuando la ve Isaac, pues se encantó, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jacob? Él tenía que comprar una esclava como su esposa, pero no tenía dinero. Entonces llega con su tío Labán y le dice, oye tío, pues aparte de tío, como que me gustas para suegro. Porque ahí miré a una muchacha que me encantó, pero no tengo dinero para comprarla. Y el tío bien largo, no te preocupes, sobrino. No te preocupes, como norteño, no te preocupes, no te preocupes. Mira, tú, tío, me la paga, nos ponemos de acuerdo. ¿Y saben qué hizo? Un acuerdo para venderla. ¿Y cuánto le costó? Al principio eran 7, pero 14 años de esclavitud, hermanos. Ese fue el precio. Claro, el tío le hizo trinquetero, le hizo trampa, ¿verdad? El trato era 7, pero pagó 14 años de esclavo, literal, esclavo. Y cuando Jacob huye de Labán, ustedes saben toda la historia, hablo con los que ya conocen, ¿verdad? Ya lo conocen la historia, van huyendo. Las esposas dicen, tienes razón, vámonos. Dice, nos vendió como si fuéramos animales. Es que así era la situación. El patriarcado no representaba el genograma de Dios, hermanos. Era el hombre dominante y la mujer totalmente sumisa. Así era en el patriarcado. Los hijos eran esclavos. No era como hoy. ¿Sabían ustedes que la palabra familia viene de fámula, que significa esclavo doméstico? Cuando Abraham decía, esta es mi familia, ¿saben qué estaba presentando? A su montón de esclavos. Y entre ellos, ¿sabe a quién? A la esposa. Es mi familia. Ahí estaban todos los esclavos. De eso significa familia, significa esclavo doméstico, es lo que significa familia. Viene del patriarcado. Hermanos, esto no era el plan de Dios. Eso no era definitivamente. Se podía comprar, es más, la ley, ya mucho tiempo después, la ley de Moisés hacía diferencia entre dos tipos de esposas. La que hace alusión en Deuteronomio 24, a la cual se le podía dar carta de repudio solo por fornicación. ¿Se acuerdan? Si te casas y encuentras algo indecente en tu esposa, o en tu esposa, o entre comillas, la esposa, dale carta de repudio. Y después ya se vino el problema de qué es cosa indecente. Y uno dice, pues, ¿por qué? Cualquier cosa. Pero se ven ustedes que había otro tipo de contrato. Está en Éxodo 21, 7 al 11. Y ahí habla de la esclava. ¿Sabía usted que la ley de Moisés está en ese apartado? Si un papá vende a su hija como esclava para ser esposa, fíjese qué revoltura. O sea, a ver, ¿cómo está eso? Pues así dice la ley. Este hombre vendió a su hija como esclava, pero con miras a ser esposa. Ahora, si el que la compró, usted lo puede leer, te lo voy a resumir así brevemente. Si el que compró a esa mujer como esclava para ser esposa, a la menor no la quiere, dice la mujer es un objeto. Entonces, él compró a una esclava, pero con miras a ser esposa, pero de pronto ya no la quiso. Y ahí no dice, ni porque simplemente no se te antojó. Es esclava y la compraste para ser esposa, no se te antojó, déjala. Y dice, si la compraste para tu hijo, bueno, mira, tienes dos opciones. Que te la compre la familia original. Si no quiere comprar a la familia original, bueno, quédate tú con esa esclava que compraste para tu hijo, pero tu hijo ya no la quiere, quédate con ella. Y manténla como si fuera tu hija. Ah, pero no la puedes vender porque no es tu hija. Y déjala ahí. Fíjese qué objeto era la mujer. Déjala ahí y después puedes comprar otra esclava para tu hijo, otra esposa. Pero la primera que compraste la puedes dejar ahí. Como diciendo, y cuando tu hijo se le antoje, pues la puede usar. Ahora, si tú no quieres, por ejemplo, el papá no la quiso comprar, no la quiso rescatar. Tú no la quieres porque tú la compraste para tu hijo y tu hijo no la quiere. Y tú dices, ¿yo por qué la voy a mantener? En ese caso, entonces déjala libre. Ah, pero si la dejaba libre, ¿a dónde se iba esa mujer? ¿A dónde creen que se iba? A la calle. No puede regresar a su casa, se iba a la calle. ¿Y de qué vivir en la calle? De pedir limosna o de prostituirse. No había de otra. Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿qué la mujer no valía? No valía, porque el hombre era el dominante. La mujer era un simple objeto. Hermanos, eso era en la época patriarcal. Hermanos, es una lástima, hermanos,
ver hoy todavía personas que se comportan como si estuvieran en la época patriarcal. Es más, hay sociedades todavía patriarcales, donde increíble, hermano, hoy, en este siglo, hay lugares en el mundo donde todavía el hombre compra una mujer para su esposa, la compra. Es más, la compra desde niña, una vergüenza, hermanos, tratar así a la mujer. Desde niños, el papá y el otro señor se pusieron de acuerdo, te la compro para mi hijo cuando sean mayores. Y esa niña está condenada porque ya la compraron. Y esa niña cuando crezca no puede hacer nada, nada, es un objeto, te compraron. Y es más, hoy suceden casos donde si ella se revela y no quiere aceptar al hombre para el cual la compraron, el hombre, ¿saben qué puede hacer? Ah, no, no quieres conmigo. Te compraron para mí, ¿tú quién te crees? Eres un objeto. ¿Conmigo o con nadie? ¿No quieres conmigo? Te compró mi papá. ¿Y saben qué le hace? Hoy en estos días, agarra ácido y se lo arroja en la cara. A ver quién te compra. ¿Mía? Como si fuera un animal. ¿Mía o de nadie? Y hoy hay sociedades todavía así, donde la mujer es un objeto, donde el matrimonio es un pacto, donde se compra a la mujer a veces desde niña y está condenada. Y si no acepta, se arriesga a que el hombre que la compró o la familia le arrojen ácido en la cara para que quede toda deforme y así ver quién te va a comprar. Es increíble, hermanos. Y es increíble cómo muchas sociedades venimos del patriarcado en México. ¿Para qué ir tan lejos? Hay hombres que todavía ven a la mujer como un objeto. ¿Mía o de nadie? ¿Sabía usted, hermano? Hombres dominantes, mujeres sumisas. ¿Sabía usted que en México 2 mujeres al día son asesinadas por su esposo o por el novio? Solamente porque la esposa se niega a ser maltratada. Y la matan porque es mía. Debe estar sumisa, yo mando. Y la matan. 2 mujeres diarias. Por el esposo, o a veces por el novio o por el ex, que dice, mía o de nadie. El caso más reciente, hermanos, no sé si ustedes lo miraron en Guadalajara, de una señora que demandó a su esposo por maltrato y el esposo se enojó mucho, hermanos, se enojó mucho. Y cuando la señora iba a un lugar donde había refugio para las mujeres maltratadas, el señor se ve en la cámara de video público donde el hombre le avienta el carro, hermanos. Y la señora sale disparada y se cae, se levanta la señora y el señor se baja pero enardecido con un cuchillo y la mata. Está grabado. 2 mujeres diarias por el esposo o por el novio, porque son hombres dominantes. Eso no es el plan de Dios. Es varón y varona, hermanos. Pero tampoco el matriarcado, porque ahora se está yendo a la sociedad al revés. Ahora es mujer dominante, hombres sumisos. Ese tampoco es el plan de Dios. Yo te invito a que reflexiones. ¿Qué estructura le estás dando a tu matrimonio con tus actitudes? Los conflictos se hacen crónicos. Los conflictos no nos llevan a ningún lado. Los conflictos no serán para crecer cuando mi matrimonio no se ajusta al plan de Dios. La pregunta de reflexión es, ¿qué estructura le estás dando a tu matrimonio? ¿Hombre dominante, mujer sumisa? ¿Mujer dominante, hombre sumiso? ¿O somos yo varón y tú varona y el respeto y el amor es recíproco? Yo soy cabeza, pero tú eres mi ayuda idónea y te respeto tanto como Cristo respeta a su iglesia. Y tú me sigues tanto como la iglesia sigue a Cristo. Y los dos en armonía, cuando vengan los conflictos, los podemos superar. El matriarcado, hermanos, tampoco es la voluntad de Dios. Aquí me meto en un tema medio complicado. Los sociólogos y los antropólogos dicen que antes del patriarcado, que es el que donde empieza la nación bíblica, existió el matriarcado. Y aquí algunos comentaristas bíblicos se rasgan la vestidura. Bueno, los sociólogos han dicho eso, ¿verdad? Que hay evidencias en la prehistoria de que antes de la sociedad patriarcal existió la sociedad matriarcal. Y lo han estudiado y han dado ciertas características.
Dicen que antes del patriarcado existió el matriarcado, donde la matriarca, la mamá, la mujer, era la que mandaba. Que esa fue la primera institución en la tierra, antes que el patriarcado, que la mamá era la que mandaba. Y dan ciertas, lo que han estudiado es que tiene ciertas características. Cuando la mamá mandaba en el matriarcado, existía el bien común. El hombre era el recolector, era el proveedor, salían a la casa, a la pesca, a recolectar frutos, venían y lo ponían a los pies de la matriarca, la mamá mayor. Y la matriarca repartía todos por partes iguales. Era el bien común. Ese era el matriarcado. Muchos dicen que no existió ese matriarcado. Era el bien común. El hombre simplemente recolectaba, era el proveedor, y la matriarca la repartía a todos por igual. Y de ahí surgen los términos. Matriarcado viene de matriarca. Matriarca viene de matriz. Los hombres buscaban su matriz, por eso la mujer tenía ese poder. El patriarca viene del patriarca, y la acumulación de bienes era su patrimonio. El patriarca tenía su patrimonio. La matriarca, ¿qué creen que tenía? Su matrimonio. Y de viene la palabra matrimonio. Si nos ponemos a ver, ni la palabra matrimonio ni la palabra familia serían tan correctas para usarlas nosotros, porque la palabra familia significa esclavos domésticos, que era lo que tenía el patriarca, mi conjunto de esclavos. Y la palabra matrimonio era la sumisión a la matriarca, a su matrimonio, a pasar a someterme a los bienes de la matriarca. Entonces son las polémicas. La primera vez que Adán ve a Eva, ¿cómo le llamó? Varona. Yo varón, tú varona. Pero después hay un cambio de nombre. Después Adán ya no le llamó varona. ¿Cómo le llamó? Eva. ¿Se fijan el poder que tenía Eva? ¿Qué significa Eva? Eva significaba la madre de todos los vivientes. Era la matriz. La palabra matriz tiene un poder tremendo, hermanos. Si tú trabajas en una empresa y dices, la matriz de mi empresa está en Guadalajara, significa que de ahí emanan todas las cosas. Ahí está la matriz. Eva era la matriz de todos los seres vivientes. Ya no era la varona, era la matriz. Independientemente, hermanos. Dice ahí Génesis 3:17, si lo han visto. Dice, cuando ya pecaron, Dios llama a Adán. Y le dice ahí algo muy interesante. Dice, por cuanto tú, ¿qué? Obedeciste. Fíjense qué estaba haciendo Adán. Estaba obedeciendo ¿a quién? A Eva. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no me obedeciste a mí. ¿Qué le mandó Dios? De aquel árbol no comas. ¿Qué le dijo Eva? Sí podemos comer. Vemos cómo se contrapuso la voz de Eva con la voz de Dios. Y dice, tú obedeciste la voz de tu mujer. Y yo me pregunto, si Adán obedeció a Eva en eso que era tan trascendente, comer de un fruto que Dios me había prohibido, si él obedeció en eso, imagínense lo demás. Eva mandando a Adán. Adán, tortillas, y allá va Adán. Tomate, y allá va Adán. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo trataban a Jacob sus mujeres? Hasta se lo rifaban por una noche de sexualidad. Y allá va el hombre todo sumiso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Antes de acordar ese evento, era cuando allá las mandrágoras, que se encuentran un personaje, y que por las mandrágoras aquel pues llega un día de trabajo y le dice, ¿sabes qué? Pues te compraron, vaya, pues vete para allá, por las mandrágoras, hermanos. Entonces Adán obedeció a la voz de su mujer. Lo que sea, hermanos, lo que sea. Dice, en el principio no fue así. En el principio el genograma era varón y varona. Un hombre que respeta a su mujer y una mujer que respeta a su esposo. Hijos que son obedientes a su padre y a su madre. Ni la palabra familia, ni la palabra matrimonio reflejan exactamente, hermanos, lo que fue en el principio. Resumiendo, ni hombre dominante y mujer sumisa, ni mujer dominante ni hombre sumiso. Entonces es varón y varona. Hombre que vale y mujer
que vale. ¿Cuál es otra aberración, hermanos? Estas son aberraciones de la estructura del Señor. ¿Cuál es otra aberración? Siguiente. Está el hombre casado, está la esposa y entra la suegra dominante. Ese no es el genograma, hermanos. Cuando hay una figura externa y empoderamos al papá o a la mamá de él o de ella y causa conflictos. Y los conflictos se van a reciclar aún más porque no respetamos el patrón original. Créalo, esto, hermanos, cada día, hermanos, es más común. Cuando en mi matrimonio una figura ajena está entrando a formar parte de nuestra estructura, a veces uno dice, pues hermano, pues es que no hay de otra. Es que pues no podemos y la suegra tiene que venir y tiene que meterse. Pero, bueno, una cosa es que los suegros apoyen y otra cosa es que se metan a la estructura de nuestro matrimonio. Y cuando estamos empoderando a él o a ella, al suegro o a la suegra, entonces ellos tienen más poder que el esposo o que la esposa. Ya llega el esposo a su casa porque quería pintar su casa. Y él la encuentra pintada. Oye, ¿quién la pintó? Ese color no me gusta. Ah, pero lo pintó mi papá. Ah, no, pues, ni pío. El suegro fue el que la pintó ya. Entonces ya tomó una decisión que no le correspondía. Cosas a veces que son muy sencillas. Que uno puede decir, pues déjalo, pues qué pasa. No, espérate, es que eso puede ser después muy trascendente y no estorbar mucho en nuestra estructura familiar y en nuestra estructura como matrimonio. O bien, por ejemplo, pues no sé, estamos discutiendo a dónde va a entrar nuestro niño, en dónde lo vamos a inscribir. No, mi papá ya dijo, mi mamá dijo dónde va a entrar. ¿Cómo? Sí va a entrar a aquel colegio. ¿Y por qué? Si no lo vamos a pagar. No, pero se lo va a pagar. A veces cuando uno ve ese tipo de situaciones fuera, dice uno, ah, qué bonito suegro. ¿Por qué no me tocó uno a mí así? Que me pague todo. No, es que ya metiéndose ahí es muy, muy conflictivo. Es muy conflictivo. De luego se ve bonito, pero ya de cerca no. Y por último, hermanos, la última predicción. ¿Las 6? Cuando empoderamos a un hijo. Cuando un hijo lo subimos para poder dominar al papá. Se colude, mamá sube a un hijo y le da mucho poder. Y entre los dos gobiernan a papá. O a la inversa, el papá sube a un hijo y le da mucho poder. O a una hija. Y entre los dos gobiernan la familia y gobiernan a la esposa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esos tampoco, hermanos. Y un hijo empoderado. Un hijo que se vuelve tirano. Un hijo que tiene más poder y autoridad que papá o mamá. Hijos tiranos que realmente van a venir a provocar mucho, hermanos, mucho problema a la estructura de la familia. A veces, hermanos, a los hijos les damos tanto poder, incluso desde antes de que nazcan. Está todavía en el vientre de su madre aquel bebé y ya tiene mucho poder, ya se lo dimos. A veces, hermanos, ha habido casos donde, incluso a la iglesia, solo porque está embarazada la hermana, en todo el embarazo no se paró en la iglesia. No, hermanos, que estoy embarazada. ¿Y qué? ¿Es alto riesgo? Que no, pero... Entonces, o sea, el bebé ya tiene tanto poder que por él no va a la iglesia. Y no se paró 9 veces en la iglesia porque está embarazada. Nació y no va a la iglesia. No, es que ya nació el bebé. Bueno, ¿qué tanto poder tiene que ni te permite ir a la iglesia? Y la primera vez que va a la iglesia con el bebé, lo llevan como astronauta, así todo súper protegido. O sea, oye, ¿qué tanto poder le están dando a ese bebé? Olvídense cuando sea adulto. Va a tener un poder increíble sobre ese matrimonio. Hermanos, entonces, hijos empoderados, tampoco. Cuando tienen demasiado poder, hermanos, causan mucho conflicto. Una de las preguntas que uno hace, hermanos, cuando hay conflictos matrimoniales y que hay hijos pequeños, una pregunta básica que uno hace es, ¿dónde duerme el bebé? Y si la pareja contesta, no, pues duerme con nosotros. No, foco rojo. ¿Y dónde duerme? En medio. No, pues ya, ¿para qué quiero? Este es un problema. Lo están empoderando. Ya desde pequeño le estás permitiendo que te divida. Y duerme contigo. Y duerme en medio. O sea, ¿qué más
evidente lo quieres. Le estás dando mucho poder. ¿Saben por qué? Duerme en medio. Alguien lo trae. No es que él quiera venir a dormir en medio. Es que tiene que decirse, mi hijo, tú en tu cuarto, en tu recámara, en tu cama. Alguien trae ese bebé para que duerma aquí en medio de los dos. Uno lo está llamando. ¿Y saben para qué? Para que me sirva de contención. Como no quiero hablar con mi esposo o mi esposa en la noche, vente, mi hijo, duérmete aquí. Como no quiero intimidad, vente, hijo, duérmete aquí. Y es un hijo que ya tiene 4, 5, 6 años y en medio. Olvídense, cuando sea grande, a ese hijo no se le va a permitir ni casarse, porque tiene que estar aquí en medio, dándole poder, para que contenga a este hombre que si te vas, ¿qué va a hacer de mí con este viejo? O al revés, para que pegue esta mujer, porque mi hijo no te casas, porque si te vas, esta mujer me va a hacer pedazos. Entonces siempre en medio, ya lo subimos y le hemos dado mucho poder. Hermanos, entonces la pregunta para reflexionar en este momento es, si te pidiera, hermano, si te pidiera que representara gráficamente tu matrimonio en este momento, ¿qué dimensiones le darías a tu matrimonio? Dirías, agarrarías una hoja de máquina y dirías, bueno, pues yo soy el cuadro y tengo este tamaño, y mi esposa tiene este tamaño, varón, varona. O dibujarías hombre dominante, mujer sumisa. O dibujarías mujer dominante y hombre sumiso. ¿Cuál sería la representación gráfica que tú darías de tu matrimonio? ¿Dibujarías varón, varona, pero una figura externa dominante que está influyendo en ustedes? ¿Ese es el plan de Dios? ¿Cómo dibujarías tú tu matrimonio? Y lo más importante, si ustedes tienen hijos, podrían pedir a sus hijos que hicieran ese ejercicio y decirle, mi hijo, dibújame aquí cómo nos ves. ¿Cómo te dibujaría tu hijo? Somos sinceros. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Si quieres saber cómo está su cronograma matrimonial, regresando a este taller, díganle a uno de sus hijos, mi hijo, dibújanos, ¿cómo nos ves? Explíquele más o menos, ¿cómo lo dibujaría a su hijo? ¿Papá dominante? ¿Mamá sumisa? ¿O mamá mandona y papá dominante? ¿Qué tamaños les pondría? Y entonces encontrarían muchas explicaciones, hermanos, de cómo está nuestro matrimonio. Para terminar esta primera parte, Dios dio la estructura. El hombre de hoy la está destruyendo. Porque lo que el hombre de hoy quiere es simplemente que el matrimonio funcione, nada más, que funcione. Independientemente si estamos bien o mal, que funcione. No le interesa si estamos respetando la voluntad de nuestro Dios. Concluyendo, los conflictos son saludables siempre y cuando sirvan para crecer, que tengamos capacidad para negociar, que va a ser lo último que vamos a ver. Pero los conflictos se vuelven recurrentes y no sirven para crecer cuando la estructura de nuestro matrimonio no se está pegando a la voluntad de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para poder hacer una estructura correcta desde ya de nuestro matrimonio. Vamos en la siguiente plática a abundar un poco más con otros ejemplos, hermanos, acerca de esto, y espero que lo que estamos mirando de alguna manera sea de beneficio y de reflexión para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, muchas gracias.